Hola, ¿cómo están? Después de ya algo de tiempo, estaba pensando después de haber hecho una biografía de varios minutos, tenía la duda sobre qué video, qué tema desarrollar, qué tema hacer. Me decidí por último a hablar sobre las guerras pírricas. Las guerras pírricas fueron una serie de batallas entre los romanos, los cartagineses, los pueblos itálicos como los samnitas y los etruscos, frente a los griegos, sobre todo de Epiro, Macedonia y las ciudades-estado de la Magna Grecia. Estas guerras iniciaron principalmente como un conflicto de poca importancia entre Roma y la ciudad de Tarento, colonia griega más próspera de la Magna Grecia, la cual estaba apoyada por diversas tribus enemigas de Roma. Un personaje principal surgirá en medio en que por primera vez el mundo griego continental y el romano chocarán, ya que Tarento recurrió en su ayuda y ese fue Pirro de Epiro, un rey del norte de la península balcánica. Lamentablemente no ha llegado hasta nosotros ningún relato o escrito de primera mano sobre las campañas militares de Pirro, ni su tratado sobre tácticas militares. Toda la información sobre las guerras pírricas es gracias a las narraciones de Tito Livio, Plutarco y Dionisio de Halicarnaso. Según Plutarco, en 280 a.C., Pirro de Epiro habría enviado hacia Tarento, tras 3.000 hombres adelantados, un gran ejército de 22.000 soldados de infantería, 23.000 jinetes, 500 honderos y 20 elefantes, haciendo un total de 48.520 efectivos, siendo la cifra para algunos historiadores exagerada, puesto que fueron escritas 3 siglos después de los acontecimientos. Además, se dice que parte importante del ejército salido de Grecia se hundió o no desembarcó en Tarento, porque una gran tormenta presuntamente dispersó a la flota. Esa es otra razón para saber exactamente cuántas personas salieron de Epiro, así como cuántas fallecieron en el camino por alta mar del mar Adriático y las que lograron llegar a Italia, por lo que las cifras varían. Se estima que de 20.000 soldados, 3.000 jinetes, 2.500 arqueros, 500 honderos y 20 elefantes que originalmente salieron de Epiro, solo llegaron a desembarcar unos 2.000 hombres y 2 elefantes en total. Con todos ellos, Pirro avanzó hasta la ciudad de Tarento para reunirse con su lugarteniente y jefe de avanzadilla, Cineas. Pirro, ya sintiéndose seguro dentro de las murallas de la ciudad, tuvo que esperar para actuar, ya que el resto de sus tropas, aún dispersas, llegaban de a poco a la colonia espartana. Por el lado romano, enviaron 2 ejércitos consulares, dirigidos por los cónsules Tiberio Coruncanio y Publio Valerio Levino. El primero marchó al norte, hacia Etruria. El segundo avanzó hacia el sur, saqueando lo que estuviera a su paso para instalar guarniciones en las ciudades prorromanas de Región, Locres y Turios. Ambos ejércitos estaban formados por 2 legiones. En el centro, 2 alae, que significa contingentes de soldados aliados, a su lado, y 2 unidades de caballería en los extremos, siendo un total de 4.500 hombres, 3.000 soldados de infantería pesada, 1.200 de infantería ligera y 300 caballeros. Ambos ejércitos acamparon a orillas opuestas del río Siris, actual río Cini, en el Golfo de Tarento. Valerio Levino, al ver que Pirro no daba la señal de inicio de ataque, decidió empezarla él, ordenando a su caballería que vadeara el río asegurando un paso para las tropas. Ante esto, a Pirro no le quedó otra que lanzarse al ataque. Cuando después de este primer ataque, Pirro se enteró que los romanos, aparte, estaban por invadir Heraclea, raudamente fue a su encuentro sin esperar refuerzos
puesto que él solo se bastaba junto con los epirotas y tarentinos que habían ya recibido un entrenamiento militar adecuado. Algunas fuentes dicen que Pirro intentó negociar con Valerio Levino, sugiriéndole que fuera como una especie de árbitro para la solución de los conflictos romano-tarentinos. Sin embargo, el cónsul le respondió: los romanos no eligieron a Pirro como árbitro y no le temen como a un enemigo. Sin más, el rey epirota se dirigió a enfrentarse a las legiones enemigas cerca de Heraclea. Desplegó sus fuerzas alrededor del río Siris, ocupando los vados para que los romanos no pudieran cruzar el río, esperando la llegada ahora sí de refuerzos samnita, estableciendo su campamento entre las ciudades de Heraclea y Pandocia. Según Plutarco, cuando Pirro recorrió las orillas del río Siris para observar las posiciones romanas, quedándose impresionado por la organización del campamento y por el orden y disciplina del ejército romano, dijo a su amigo Megacles: la disciplina de estos bárbaros no es tan bárbara. Por su parte, los romanos fueron agresivos, así que, para evitar que samnitas y griegos se unieran, Levino mandó su caballería río abajo. Una vez cruzado el río, la caballería romana atacó de flanco a los hoplitas que ocupaban los vados, poniéndolos en fuga. Poco después, la infantería romana también empezó a cruzar el río. Pirro reunió de inmediato 3.000 de sus mejores jinetes macedonios y tesalianos, marchando hacia el río para evitar cruzarse con los romanos. A pesar que lucharon contra legionarios, la mayoría de la infantería romana ya había cruzado el río y comenzó a desplegarse. Es ahí donde empieza una real batalla. El ejército romano tenía 39.200 infantes y 4.800 jinetes desplegados de norte a sur. Ala norte, 1.200 jinetes italianos del sur de Italia, 1.200 jinetes romanos y detrás 1.200 infantes ligeros apulianos. Centro, Primera Legión Romana, Primera Legión Aliada, Segunda Legión Romana, Segunda Legión Aliada, Tercera Legión Romana, Tercera Aliada, Cuarta Legión Romana y Cuarta Aliada. Ala sur, 3.600 jinetes aliados y detrás 1.200 infantes ligeros campanas. Mientras, el ejército de Pirro se componía de 8.000 jinetes, 35.000 infantes y 30 elefantes de norte a sur. Ala norte, 3.000 jinetes tesalianos, detrás 10 elefantes. Centro, 3.000 hipaspistas mandados por Milón, 20.000 falangistas epirotas como los molosos, tesprocios, caonios, ambreciotas, más 5.000 soldados macedonios enviados por Ptolomeo, 5.000 mercenarios etolios, acamamos y atamanios de Grecia, algunos itálicos, y 6.000 hoplitas tarentinos o también llamados escudos blancos. Ala sur, 4.000 jinetes tesalianos y macedonios, 1.000 jinetes tarentinos, 2.000 arqueros, 500 honderos de Rodas y 20 elefantes de guerra con soldados en sus torres. En la primera etapa de la batalla surgió un enfrentamiento entre hoplitas y legionarios, los cuales fueron frustrantes para ambos. Por un lado, los legionarios no podían romper el muro de falangistas, y por el otro, los hoplitas, cada vez que derrotaban un manípulo, otro manípulo los flanqueaba corriendo la línea de falangistas, riesgo de ser traspasada. Para suerte de Pirro, las legiones aliadas a Roma no pudieron desplegarse, lo que hubiera permitido a los romanos flanquear a la falange desde ambos flancos. Después de cierto momento, una turma o unidad de caballería romana del ala sur, bajo el mando de un jefe de escuadrón llamado Placo, el cual tenía la misión de matar a Pirro, atacándolo junto a sus escoltas. Pero Leonato, oficial macedonio, logró atravesar el caballo de Placo. Gracias a esa ayuda,
el rey Pirro logró ser rescatado por sus guardias, mientras que los jinetes griegos rodearon a Oplaco, quien se quedó luchando hasta que lo mataron. Pirro había sido solamente herido por el ataque. Al ver que la caballería griega cedía, decidió que era el momento adecuado para el asalto a la falange. Aparte, tomando medidas para su seguridad para evitar el ataque anterior. Para no ser reconocido por el enemigo, le dio a su compañero Megacles su capa y armadura. Inclusive, montó otro caballo. Según Plutarco, hubo hasta 7 cambios de suerte, ya que de los dos bandos huyeron o persiguieron. Cuando los romanos vieron a Megacles cabalgando y con la armadura de Pirro, lo tomaron como que era el mismo rey Epirota, y entonces comenzaron a perseguirlo. Los jinetes de Levino lo atacaron constantemente, tan así que uno de ellos lo golpeó, cayendo muerto de su caballo instantáneamente. Acto seguido, ese jinete llamado Dexio le quitó el casco y el manto real. Después, cabalgó hasta el cónsul Levino, mostrándole el botín, afirmando que él mismo mató a Pirro. La noticia de su supuesta muerte se extendió rápidamente cuando los romanos mostraron la capa y el casco del rey a los legionarios, sosteniéndolo en alto también para que los epirotas lo vieran. Al creer que su líder estaba muerto, se sintieron desanimados empezando a retroceder ante la presión romana. Levino, pensando que tenía la batalla ganada, envió la caballería que mantenía como reserva para atacar la falange por la retaguardia. Entonces, Pirro, para evitar una derrota, reaccionó con rapidez. Se arriesgó recorriendo sin su casco de combate, puesto las líneas propias para que las tropas lo vieran animado a sus soldados y que vieran que realmente no fue asesinado. Bastó hacerse notar con su presencia para que la batalla tomara otro rumbo. Al verlo, los epirotas, llenos de alegría por su comandante, se lanzaron con fuerza al ataque, empujando a los legionarios de Levino que trataban de salir del asombro por la inesperada reaparición de Pirro. Durante la segunda etapa, Pirro, en un momento decisivo, introdujo en plena batalla a los elefantes. Los romanos estaban aterrados. Nunca habían visto bestias tan enormes de tal tamaño, a las que llamaban bueyes lucanos, por sus ojos similares a los bueyes, y también por el lugar de la batalla en Lucania. También los equinos romanos estaban asustados por aquellos paquidermos y por el fuerte olor que despedían. Descontroladamente, huyeron del campo sin que sus jinetes pudieran controlarlos. Pirro, ayudado por la infantería tesaliana, lanzó sus elefantes hacia la infantería romana. Ante ello, la infantería romana, por la presión y los nervios, empezaron a ceder y retirarse de a poco. Se dice que un centurión llamado Cayo Minucio, un astati de la cuarta legión, de manera arriesgada, cortó con su espada la trompa de uno de los paquidermos, provocando en él alaridos de dolor, sembrando el nerviosismo en los otros elefantes. Pirro, evitando que esto llegue a más, decidió finalizar el hostigamiento a la retirada romana. Al huir la infantería romana, los griegos se apoderaron de su campamento. Los legionarios sobrevivientes huyeron hacia Apulia, abandonando parte de su implemento. En marzo de 279 a.C., tomaron posesión 2 nuevos cónsules, Publio Suplicio Saverio y Publio Decio Mus, recibiendo la misión de derrotar a Pirro. Para ello, enviándoles 4 legiones más ejércitos aliados, sumando un total de 32.000 a 40.000 efectivos. Mientras, en el sur, en Tarento, Pirro marchó hacia Apulia con 19 elefantes y 70.000 soldados. Aparte, sus refuerzos con nuevos aliados itálicos.
Se venía el segundo asalto de las guerras pírricas. Pirro se dirigió hacia Asculum, actual pueblo de Ascoli, Satriano, para controlar dos importantes vías de comunicación. La vía Aurelia Aeclanensis, que unía a Aeclanum con Erdonea, y la vía Herculia con Aecum Tuticum con Venusia, mientras el ejército romano se habría estacionado a orillas del río Servalus, cerrándole el paso a Pirro hacia Arpi, pueblo más importante de la región y aliada de Roma. Aparte de ser una victoria para Pirro y derrota romana, las pérdidas humanas fueron numerosas. Si bien se dice que los romanos perdieron un 30 a 40% de sus hombres y los griegos solo 10 a 15%, la pérdida fue más perjudicial para los segundos, porque no podían reemplazar fácilmente a los caídos. A pesar de ello, esta victoria aumentó el prestigio, poder e influencia de Pirro en el sur de Italia. Días después empezó la batalla. Pirro intercaló unidades de falange con las de infantería de línea para que cubrieran los vacíos conforme avanzaba la falange. La caballería fue ubicada en ambos lados de este contingente. Los elefantes y la infantería ligera quedaron en reserva divididos en dos grupos situados en cada flanco y por último Pirro, rodeado de 2000 jinetes detrás de la infantería. Por el lado romano, su caballería y la de sus aliados era mayor a la de los griegos entre los dos extremos. Las 4 legiones se intercalaron con 4 batallones de tropas aliadas, integradas por latinos, campanos, sabinos, umbros, volscos, marrucinos, pelignos, entre otros. Aparte contaban al parecer con 300 carromatos tirados por bueyes, en los cuales se elevaron una viga más un travesaño armado con ganchos y guadañas untados con brea. No armaron solo eso para asustar a los elefantes, también para atacarlos en sus patas si fuera necesario. Y precisamente para proteger los carromatos, se distribuyó a la infantería ligera para que también los dardos atemorizaran a los elefantes. Sobre este segundo asalto de las guerras pírricas empieza un dilema. No hay una versión exacta de quién salió victorioso en esta ocasión. Las fuentes clásicas varían. Unos dicen que la victoria fue romana, otros epirota y otros que hasta hubo empate. Lo que sí es seguro es que tanto romanos como griegos perdieron muchos hombres y las fuerzas flaqueaban en ambos como para imponerse el uno sobre el otro a corto plazo. Entonces, retomaron fallidas negociaciones de paz que surgieron después de la batalla de Heraclea, logrando una tregua entre delegados romanos y el rey epirota, más inclusive con intercambio de prisioneros. Pero esto se frena cuando el Senado romano no ratifica la tregua y vuelven a la carga. Por ello, Pirro cruza el estrecho de Mesina para socorrer en Sicilia a las ciudades griegas amenazadas por Cartago. En 278 a.C., Pirro dejó Italia y se dirigió a Sicilia, donde fue recibido como un salvador. Durante los años siguientes, luchó exitosamente contra Cartago, logrando controlar gran parte de la isla. Sin embargo, su estilo de gobierno autoritario e intento de imponer reformas no gustó nada a los sicilianos,
empezando a rechazar su presencia. Y es por eso que en 276 a.C., ya que su situación en Sicilia era difícil, decide regresar a Italia, pero dándose la sorpresa de que Roma aprovechó su ausencia para fortalecer su posición en el sur de Italia. Aunque intentó retomar la ofensiva, su ejército ya estaba agotado y con menos recursos. La última gran batalla de Pirro fue la de Beneventum en 275 a.C. En esta batalla, los romanos, liderada por el cónsul Marco Curio Dentato, lograron derrotar a las tropas de Pirro en una batalla decisiva. Al ver que ya no tenía posibilidad alguna de ganar, decidió retirarse Pirro. Su campaña en Italia y Sicilia fueron un fracaso, y también su ejército se hallaba reducido y agotado. Su retirada marcó el fin de las guerras pírricas y consolidó a Roma como potencia dominante en la península itálica. Las ciudades-estado de la Magna Grecia, que en un inicio resistieron la expansión romana, terminaron sucumbiendo a aceptar la autoridad de Roma. Roma demostró una resistencia y tenacidad que la distinguían de otros estados de la época, porque a pesar de sufrir derrotas en algunas batallas, fueron capaces de reconstituir sus fuerzas y luchar en una guerra de desgaste hacia su enemigo. Y precisamente la expresión victoria pírrica surgió por estos conflictos, que sirve cuando se describe una victoria a tan alto precio que hasta pone en peligro al vencedor. Para Pirro, las victorias en Heraclea y Asculum fueron satisfactorias, pero económica y militarmente desastrosas. Ganó la batalla, pero no la guerra. Aparte de Roma consolidar su control por la península itálica, sentó las bases para su expansión por el Mediterráneo. En estas guerras, Roma demostró que, si pudo resistir la invasión de uno de los generales más hábiles del mundo helenístico, podría enfrentarse a otros poderes importantes como Cartago en su búsqueda por dominar el Mediterráneo. Y bien, por el momento, eso es todo. Nos vemos con otro relato.